Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están en titulares. El primero de ellos es noticia Irán y Estados Unidos. Recordemos lo que ha pasado durante esta jornada. Hay respuesta del gobierno de Estados Unidos, de la Casa Blanca, cuando informa que no es una acción militar, sino sanciones económicas. ¿Esto cómo se lee en medio de tal nivel de tensión? Vamos a analizarlo. Avanzamos. Segundo tema que es noticia, y nos vamos hasta México, sede de la CELAC. Hemos visto ya de esta noche cómo ha comenzado la narración. Recibe la presidencia pro tempore con una amplia agenda, 14 puntos en los temas de cooperación y fortalecimiento de integración regional. Profundizamos en ello hasta donde se podrá avanzar. Tercer tema que es noticia, aquí lo tenemos a través de la pantalla de Telesur Colombia. Amenazas de muerte, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores. La alerta se registra en Bojayá, departamento del Chocó, una zona con heridas abiertas del conflicto armado interno que lamentablemente no cesa en esa parte y en muchas otras de Colombia. Tenemos el análisis de noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia, Irán-Estados Unidos, la respuesta de Teherán a esta nación en Irak genera numerosas reacciones oficiales, muestra de preocupación en todo el mundo. El gobierno de Rusia habla de claras evidencias del aumento de la tensión en esta parte del mundo que es un polvorín. Tenemos detalles a continuación. Este miércoles comenzaron las reacciones ante la respuesta de Irán al asesinato del general Soleimani. El inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, ofreció un discurso a la nación señalando que Washington continuará aplicando máxima presión sobre la República Islámica. Continuamos evaluando respuestas a estos ataques. Vamos a continuar imponiendo sanciones económicas al régimen iraní. Estas acciones van a continuar hasta que Irán cambie su comportamiento. El mandatario indicó que habrá nuevas sanciones económicas contra la nación persa, sin ofrecer detalles. Además, pidió a la OTAN involucrarse más en la situación de Medio Oriente e instó a Reino Unido, Francia, Alemania, China y Rusia a romper el acuerdo nuclear alcanzado en 2015 con Teherán. Ante este panorama, el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan responsabilizan a Donald Trump de la crisis tras el ataque al general Soleimani. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, valoró la situación al indicar que la respuesta de Irán es una evidencia clara de una seria escalada de tensiones. Por su parte, el gobierno chino pidió moderación a las partes y la búsqueda de soluciones pacíficas a la crisis. Mientras, en Irak, el ministro de Relaciones Exteriores convocó este miércoles al embajador de Irán en el país para hacer objeciones por el ataque contra las bases estadounidenses en su territorio. Anteriormente, voceros del gobierno informaron que fueron notificados oficialmente por Irán sobre los ataques. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Siria, Walid Mualem, señaló que Estados Unidos es el responsable de la tensión que se vive en la región. Desde Europa, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, invitó a Irán a reducir su ofensiva. En esta misma línea, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, hizo un llamado para encontrar soluciones diplomáticas a la crisis. El uso de armas debe detenerse ahora para dar espacio al diálogo. Todos estamos llamados a hacer todo lo posible para reactivar las conversaciones. Además, la ONU expresó en redes sociales: el mundo no puede permitirse una guerra en el Golfo y es nuestro deber colectivo evitarlo. Esta crisis de Medio Oriente ocurre tras la muerte del general Qasem Soleimani, comandante de las fuerzas Quds y uno de los militares más influyentes de Irán. El general Soleimani, héroe en la lucha contra el terrorismo en la región, fue asesinado en un ataque del ejército de los Estados Unidos en Irak.
Allí las reacciones mundiales que de hecho se siguen sumando porque hay nuevos hechos también para analizar. Para ello conversamos con Abú Faisal Sergio Tapia, escritor político sobre asuntos de Oriente Medio, nos acompaña desde Rosario, Argentina. Abú, qué placer, buenas noches, ¿cómo estás? Es un gran honor estar con vos, Tatiana, y la audiencia de Telesur. Muchas gracias. Primero para preguntarte, ¿cómo interpretar, cómo entender la reacción del gobierno de Estados Unidos a manera de respuesta? Se esperaba, de hecho, ahí estaba tal nivel de tensión, una reacción militar, y de nuevo lo que hay es una reacción en términos de sanciones económicas en contra de Irán. Bueno, justamente después de la agresión imperialista, este crimen de Estado internacional que comete el imperialismo, la Casa Blanca contra el general Qasem Soleimani, el líder de los pueblos de Oriente Medio, viene la respuesta contundente contra el imperialismo por parte de la República Islámica de Irán, atacando, pero más que atacando, defendiendo su soberanía nacional, su integridad territorial también, sobre las bases estadounidenses en Al-Assad y en Erbil, y donde veíamos qué iba a hacer Washington, qué iba a hacer Donald Trump, luego de estos ataques de defensa por parte de la Guardia de la República Islámica de Irán. Inmediatamente Trump iba a salir en cadena nacional, pero pusieron paños fríos. Sabían de que no se esperaban esta respuesta contundente y caen justamente arrodillados. La arrogancia estadounidense de ocupación colonialista en Irak, justamente en respuesta de la República Islámica de Irán a través de sus Fuerzas Armadas. Algo muy importante, en el Oriente Medio podemos decir que se ha acabado ya el tiempo de la impunidad de los crímenes que comete Estados Unidos y sus gran aliados, el régimen sionista israelí y la monarquía criminal de los Al Saud. Donald Trump empieza hoy con estas declaraciones a señalar de que son sanciones económicas, que lo que busca es la paz, que no va a pagar el alto costo militar, económico y político, que sería una agresión sobre Irán directamente, sobre el territorio iraní, lo que significaría suicidarse a la Casa Blanca, a la administración de Donald Trump. Por eso lo vemos ahora que en realidad en geopolítica esto significa que no puede con Irán y es una derrota también geopolítica para Estados Unidos, ¿no? Su agenda ha caído derrotada gracias al general Qasem Soleimani que lucha contra el terrorismo y también ahora contra esta respuesta contundente de la República Islámica de Irán, que otra vez Estados Unidos hace agua en la región. Lo único que le queda es retirarse de sus tropas, como lo está haciendo, ¿no? Ya está movilizando tropas de Kuwait, también de Siria, y seguramente va a tener que retirar todas las tropas de Irak porque no se aguanta más tanta impunidad, tanto crimen que ha cometido el régimen de Estados Unidos, como le dicen en el Oriente Medio, este terrorismo estadounidense. Sí, Abú, pero fíjate algo. Hace más de 16 años, desde el 2003, cuando ocupa Irak. Sí, pero fíjate algo. En una comunicación telefónica que ha sido muy publicitada entre el presidente Trump y el secretario general de la OTAN, el señor Stoltenberg, dice Donald Trump que la OTAN debe tener mayor participación en Oriente Medio para, entre comillas, evidentemente, lograr la estabilidad de la región. Está claro entonces un llamado a que de nuevo participe la OTAN de guerras y de acciones intervencionistas en Oriente Medio. Se lo está diciendo Estados Unidos, que con toda claridad también sabemos históricamente que es el que marca la línea de las acciones de la OTAN. Exactamente, recordad que la OTAN está en Afganistán con cientos y miles de muertos sobre la población civil, pero también con muchísimas bajas que sufre gracias a la resistencia de los afganos. Recordemos también que la OTAN sufre bajas en el Oriente Medio y la OTAN, sus tropas más representativas son las de Alemania en Irak y bueno, también en retirada, ¿no? Por lo tanto, la OTAN lo mira de reojo a Donald Trump y dice, bueno, ¿hasta dónde vamos? Saben que ya no pueden empezar a tener esa impunidad de bombardear como quieren porque ha pasado algo, un antes y después con el martirio del general Qasem Soleimani, ¿no? Comienza la unificación de los frentes de resistencia heroicos, por un lado el eje de la resistencia, recordemos la República Árabe Siria, recordemos la resistencia libanesa de Hezbollah, también se suma el Yemen que lucha contra la monarquía de los Al Saud, auspiciada las bombas de Estados Unidos que desde el 2015 asesinan a la población, pero no han logrado ningún objetivo militar con el auspicio del régimen sionista israelí. Se suma la resistencia heroica palestina de la Franja de Gaza,
el movimiento islámico Hamas, de la Yihad Islámica, los frentes populares, que han derrotado al régimen sionista israelí que nunca logró tomar Gaza, y por el otro lado también recordemos la resistencia heroica de la República Islámica de Irán junto a las unidades de movilización popular iraquíes que han sido contundentes en la lucha contra el terrorismo impulsado por la Casa Blanca, Daesh, Frente al-Nusra, Al-Qaeda, como quieramos llamarles, siempre son los mismos, ¿no? Los que aplican esta agenda de muerte es Washington, Riad y Tel Aviv. Y bueno, ahora Donald Trump le dice a la OTAN, salgamos nuevamente, pero en política, en geopolítica, ya la historia es otra, ¿no? Este 2020 ha sido marcado por esta agenda que ha intentado imponer Estados Unidos con el martirio del general Qasem Soleimani, pero le ha salido mal, porque en realidad lo que ha hecho es replegarse, ya lo que ha logrado es la unificación de los pueblos del Oriente Medio. Ya no es que se va a enfrentar ni a movimientos de resistencia ni a ejércitos regulares armados, sino se enfrenta a la población total de los países que ocupa. Por eso realmente esto es, en el 2020 vamos a ver mucha resistencia contra la ocupación estadounidense, contra el régimen sionista israelí, pero también vamos a ver que van a intentar fabricar nuevamente terrorismo, ¿no? Eso ya ha mostrado la careta a Donald Trump. Esta administración ha sido la más sionista y extremista porque de Estados hecho Unidos. se mantienen sectores terroristas, sectores extremistas en Siria, y los vemos también en otros puntos, tanto en Irak y en Afganistán además. Es decir, se está dando la lucha, si lo centramos en Siria, en contra del terrorismo, pero hay grupos que se siguen moviendo, bien dices, llámales Al-Qaeda, el autodenominado Estado Islámico, el Frente al-Nusra, al fin y al cabo todos tienen el mismo objetivo, y la población como siempre sufriendo tanto. Ahora, con respecto a la reacción, a la respuesta del gobierno de Irán, se dio la víspera esta respuesta que conocemos con respecto a dos bases, una fundamental para Estados Unidos, sin duda una de las más grandes y estratégicas de Estados Unidos dentro de Irak, y hoy dice esto el Ayatollah Ali Khamenei. Él dice que este hecho fue solo una bofetada y no la venganza que tienen preparada por el asesinato del general Qasem Soleimani. ¿Esto entonces cómo debe interpretarse? Más allá de la retórica, ¿se queda aquí o aumenta el nivel de tensión o la mantiene pensando en más respuestas por parte del gobierno de Irán? Bueno, ha sido un mensaje clarísimo, contundente contra las aspiraciones imperialistas y criminales, ¿no? Porque lo que comete es un crimen contra el general Qasem Soleimani, pero lo que significaba el general Qasem Soleimani para la República Islámica de Irán y para los pueblos del Oriente Medio en la lucha contra el terrorismo. Fundamental, quien es el que aplasta y pone de rodillas al ejército estadounidense colonialista, ¿no? Y todos sus aliados de las potencias hegemónicas occidentales, hablemos Reino Unido, Francia, Alemania, la OTAN en completo y el régimen sionista israelí. Lo que ha sucedido en estos ataques, que recordemos que la República Islámica de Irán habla de justamente de 80 soldados asesinados, heridos, mientras tanto la administración de Donald Trump dice que no. Nunca vamos a saber la verdad por parte de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es como que intenta taparlo todo. Serán mercenarios, porque recordemos que Estados Unidos utiliza mercenarios de empresas privadas y seguramente estarían también en esta base. Recordad que la base de la Ain al-Assad es la base simbólica de ocupación estadounidense en Irak, que la viene utilizando desde el 2003, ¿no? Por eso es tan importante esto, y también la de Erbil, como diciendo, llegamos a todas partes a golpear y a devolver la gentileza del crimen, diciéndole, se acabó, ya la historia en Oriente Medio es otra, y la República Islámica de Irán es quien ahora lleva adelante la agenda, ¿no? Le está diciendo a la administración de Donald Trump de que no va a permitir más una agresión con total impunidad, que no se le ocurra cruzar la línea roja de cometer algún acto contra el territorio iraní, porque va a ser más contundente. Realmente esto ha sido una bofetada al imperialismo, pero la respuesta sería ya total y seguramente se atacarían a los aliados en la región tan criminales, la monarquía de los Al Saud y el régimen sionista israelí. Por lo tanto, Estados Unidos ha tomado distancia, vemos que ha dicho sanciones, sanciones, sanciones. Realmente lo que veíamos diciendo no queremos más problema, seguramente anoche en la Casa Blanca, en el Pentágono, estaban resolviendo esto, cómo iban a hacer justamente para enfrentar a la República Islámica de Irán.
porque enfrentarla militarmente significa suicidarse políticamente, económicamente. Estados Unidos no tiene con qué. Imagínate que para atacar Irán necesita 1.500 aviones en 15 bases. No tiene 15 bases aéreas en la región. Aparte, sus aliados no entrarían en eso porque saben que directamente están bajo el objetivo de la República Islámica de Irán a través de sus misiles balísticos que han sido tan efectivos contra este terrorismo estadounidense en sus bases. Y además de todo esto, el régimen sionista israelí también tomó distancia, ¿no? Benjamin Netanyahu dijo: no quiero saber más nada de esto porque sabe que se le acaba el tiempo en su ocupación de 72 años de genocidio sobre Palestina, y Palestina siempre jugó un papel importantísimo, fundamental en la liberación y en los intereses de la República Islámica de Irán y en todos los países del Oriente Medio, porque además ¿no? Benjamin Netanyahu, Abu, tiene serios problemas internos que atender, porque bastante graves, con el escándalo de corrupción que no para de conocerse con todo lo que hemos visto en los últimos días. Muchísimas gracias, Abu, por ese análisis. Un placer. Muy buenas noches. Dice un gran honor siempre estar con vos, Tatiana, y la audiencia de Telesur. Muchísimas gracias. Te enviamos un abrazo de feliz año 2020. Muchas gracias siempre. Feliz año también para vos. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, en Noticia México, esta nación azteca recibe a la presidencia pro tempore de la CELAC, un foro de debate continental que trató de ser quebrado desde varios flancos. Argentina y México prometen revitalizarlo, un asunto que analizamos cuando ya esta noche se conocen 14 puntos de agenda para trabajar en la cooperación y fortalecer la integración regional. Pausa y volvemos con este análisis. En Noticia México, en su capital, en el DF, se desarrolla a partir de este día 8 de enero la ceremonia de traspaso de la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, que será asumida por este país sede. Vamos a revisar este contexto. México recibe la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños a partir de este mes y durante un año por parte de Bolivia, que asumió la responsabilidad durante 2019 bajo el gobierno del presidente legítimo Evo Morales. La asunción de México fue acordada el pasado 26 de septiembre con el consenso de los países de América Latina y el Caribe en la 16ª reunión de ministros de Relaciones Exteriores de CELAC, realizada en Nueva York. Allí, el canciller mexicano Marcelo Ebrard reiteró el compromiso de su gobierno con el diálogo, el respeto entre los estados, el multilateralismo y la solución pacífica de los conflictos. Agregó que México tiene la voluntad de trabajar para robustecer la institucionalidad del mecanismo y la unidad. La CELAC es un mecanismo intergubernamental para el diálogo y el acuerdo político que promueve la integración y el desarrollo de los países latinoamericanos y caribeños. Es la única asociación regional en contar con la membresía de los 33 países de la región. Agrupa el 17% de los Estados miembros de la ONU, tiene una población aproximada de 624 millones de personas, ocupa el 15% del territorio del planeta y genera 7.1% del PIB mundial. La creación del Foro Político Regional fue acordada en 2010 durante la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe, celebrada en Playa del Carmen, México. Un año más tarde quedó constituida definitivamente en el marco de la tercera Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo, CALC, y de la Cumbre del Grupo de Río, celebrada en Caracas, Venezuela. El primer encuentro oficial fue en Chile, en enero de 2013. Rumbo a sus 9 años de fundación, la CELAC tiene como principal logro el haber avanzado en el proceso gradual de integración de la región, con equilibrio entre la unidad y la diversidad política, económica, social y cultural.
Y esta noche el canciller anfitrión Marcelo Ebrard, el canciller de México, anunciaba los puntos de la agenda, 14 puntos de desafío para los próximos años. Los tenemos en pantalla. Estos son los temas que se discuten en términos de avance, de fortalecimiento, cooperación e integración. Se plantea crear un programa aeroespacial, grupos certificados en atención de desastres naturales, compra común de productos de cada nación que se necesita, mejor comprarlos de manera conjunta, trabajo de carácter científico, metodología CELAC contra la corrupción de América Latina y el Caribe, foro CELAC con otros bloques del mundo, determinar la gobernabilidad de CELAC para los próximos años, premio CELAC sobre reducción y desigualdad de CEPAL. De hecho, decía el canciller Ebrard esta noche que la CEPAL hacía minutos había entregado un informe muy preocupante sobre pobreza en el continente. En las últimas 2 décadas aumentó, de hecho. Concertación sobre temas en los que están de acuerdo, atención a los océanos, acción turística en común. Ese es el punto número 14 de una agenda que plantea grandes desafíos para la CELAC. ¿Qué pasa esta noche? ¿Cuál es el punto de la agenda ahora? Vamos a Eduardo Martínez, con Eduardo Martínez al DF. Eduardo, ¿cómo estás? Adelante, muy buenas noches. Tatiana, ¿cómo estás? Qué gusto estar contigo en esta primera emisión de Es Noticia Juntos en 2020. Un abrazo para ti y un abrazo para todo el auditorio que nos sigue. Efectivamente, ya el canciller mexicano Marcelo Ebrard habló sobre los resolutivos que se alcanzaron en la plenaria que tuvo lugar en el edificio histórico de la Secretaría de Educación Pública. Ahí acordaron estos 14 puntos que decías y que mencionabas con anterioridad, y sobre todo el canciller mexicano señaló que son 14 puntos que tendrán que obtener resultados en estos 12 meses que México estará al frente de la presidencia pro tempore de este mecanismo regional, que como sabemos surgió en 2010 de esa cumbre de la unidad de América Latina y el Caribe, precisamente acá en México, en Playa del Carmen, y que después terminó de consolidarse en Caracas en diciembre de 2011. Tatiana, además de estos 14 puntos y este plan de trabajo que presentó el gobierno de México, el canciller Marcelo Ebrard dijo una frase que es muy importante. Busca México hacer de la CELAC el mecanismo de cooperación más poderoso de América Latina. Y es que justamente, Tatiana, ha dicho el canciller Ebrard que no se habían reunido los países desde hace mucho tiempo, y sobre todo remarcó que las diferencias ideológicas que ha habido pues han dificultado precisamente tener este consenso entre los países. Sin embargo, también fue muy enfático al señalar que de lo que se trata es de hacer trabajo en común y de poder tener el mayor bienestar para los pueblos y los países de este hemisferio, que sobre todo este mecanismo reúne a todos los países de América Latina sin la presencia de Estados Unidos y Canadá. El canciller en esta conferencia de prensa, el único contacto que hubo con los medios de comunicación y el único evento al que se pudo tener acceso de manera abierta, el canciller señaló que no iban a hablar en este mecanismo de la CELAC de la coyuntura, porque para eso había otros mecanismos regionales, que para eso estaba, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos y otros mecanismos en los cuales ya se están discutiendo las coyunturas, como el golpe de Estado en Bolivia, la situación en Venezuela y también lo que está ocurriendo en países como Chile, donde la ciudadanía está reclamando el cambio de modelo neoliberal hacia uno que beneficie realmente sus necesidades. Y en este sentido, el canciller señaló que de lo que se trata es de avanzar precisamente en este plan de trabajo que ha presentado México, y sobre todo uno de los puntos que también abordó el canciller fue esta posibilidad de que se ponga un combate a la corrupción y que también haya transparencia. Uno de los planes que es el eje central del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y por cierto, Tatiana, en estos momentos en Palacio Nacional ya se encuentran los invitados a esta reunión de la CELAC en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde habrá un mensaje por parte del mandatario y del canciller a los invitados con esta ya presidencia pro tempore de México de este mecanismo regional. Así las cosas, pendientes entonces porque la agenda de esta noche continúa. Eduardo, muchísimas gracias, un abrazo para ti. Qué bueno comenzar en Noticia escuchando tus reportes y con algo que, bueno, que genera esperanza, la integración para América Latina. Un abrazo inmenso, gracias Eduardo.
Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Ángel Rodríguez. Él es diputado de la Asamblea Nacional. Es además diputado del Parlasur. Ángel, bienvenido. ¿Cómo te va? Feliz año. Gracias. ¿Cómo estás? Gracias Feliz por año, acompañarnos. Gracias a ti por la invitación, mía Teresa. Muchas gracias. ¿Cuál es el estado actual de la CELAC? De hecho, bien lo dijo en varias oportunidades en la declaración de esta noche Marcelo Ebrard. Hace tiempo CELAC no se reunía. Bueno, yo creo que producto de las circunstancias que se están viviendo en el continente, me parece que todos los organismos subregionales y regionales existentes, producto de la convulsión política, no han podido tener una agenda en común. Tú observas, por ejemplo, Mercosur con una posición cerrada de Brasil con relación a Argentina, con relación a Venezuela, con relación a otros países. Y me parece que... Pero prácticamente cerrada de espalda ciega a América Latina, tampoco asiste a la CELAC. Correcto. ¿No? Yo creo que los eventos que se suceden hoy en el continente, tengo la impresión de que si una instancia de esas características no las aborda, como la CELAC, la agenda se va a dificultar. Es mi opinión particular. Claro, porque en una convulsión como está Chile, en una convulsión como está Ecuador, lo que está sucediendo en Colombia, lo que está sucediendo en Venezuela, lo que está sucediendo en Haití y lo que está sucediendo, digamos, las agresiones hacia el continente. ¿Qué proyecto de desarrollo en común, por ejemplo, puede tener Piñera en estos momentos para concretar en Chile? O sea, a mí me parece que las particularidades que se están sucediendo en el continente tienen que ser abordadas de una u otra manera, porque la viabilidad política de cualquier agenda, de cualquier propuesta, pasa porque los problemas concretos que se suceden en cada país a nivel regional sean tratados y se le busque una salida en el marco de la paz, en el marco del diálogo, en el marco de la conciliación, que es parte de los principios, ¿no? Ángel, pero tal vez, escuchándote, tal vez piensa uno, no sé, en términos diplomáticos, ustedes son los expertos en eso, en que para comenzar, después de tantos intentos de quiebre, no, yo lo que entiendo, estaban, tal vez es eso, acercando posturas, dando claro, una visión positiva, después de que ahora ya en sí mismo es un logro reunirse. No, es un logro reunirse y yo creo que las expectativas de muchos de los factores que se están reuniendo a lo mejor pudieran no estar cubiertas por las circunstancias que yo acabo de decir. Yo no creo que sea malo que se haya reunido la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, todo lo contrario, pero... No, yo te entiendo, solo que, claro, hay una agenda que no es de carácter política. Correcto. No está dentro del debate de los asuntos centrales. Renombrabas a Colombia y realmente no hay un solo titular de América Latina que dé cuenta de la tragedia que está viviendo Colombia. Correcto. Con el asesinato de líderes sociales y excombatientes de las FARC. Solamente planteo un ejemplo. Lo entiendo, solo que si pensamos en este momento tan difícil, el ya haberse reunido, ¿sí? ¿No será realmente bueno haber comenzado por ahí? No, bueno, digamos que ¿No crees? en aquel discurso de que partiendo de la concertación económica que se den, de los acuerdos que se puedan dar entre los países para desarrollar, por ejemplo, algo que se ha hecho aquí, que lo hizo la Unión de Naciones del Sur, fue una compra conjunta de medicamentos y de equipos médicos. Eso es un elemento importante porque le ahorra a los países más pobres y a los países más ricos de la región recursos, producción de tecnología propia para resolver los problemas propios de la región. Hay una complementariedad ahí que se va a desarrollar y se va a dar en la CELAC. Lo que pasa es que uno tiene unas expectativas políticas producto de las circunstancias que uno observa, digamos que es una agenda para la gestión de López Obrador. No es una agenda de la coyuntura política, económica y social que vive el país, que vive el continente. Pero en todo caso, como tú lo acabas de afirmar, a mí me parece que de una u otra manera las circunstancias que vive el continente, porque nosotros estamos hablando de un aspecto de la CELAC que tiene que ver con sus cancilleres, con sus representantes institucionales de los estados, con sus
presidentes y sus representantes. Pero cuando esa agenda se abra a los pueblos, ¿qué tú crees que va a pasar? Por ejemplo, ¿quién lidera hoy en el continente la protesta general en la región? Los movimientos sociales, los trabajadores, los campesinos, los indígenas, las fuerzas sociales que de una u otra manera los regímenes neoliberales las han golpeado, las han asesinado y las asesinan en Colombia. Es Chile. Y lo que pasa, y lo que pasó en Chile, los muertos de Ecuador. Yo creo que va a haber si se desarrolla el Congreso de los Pueblos de la CELAC, va a haber tienen que buscarse mecanismos que permitan que los pueblos se sientan representados en un nivel de organización de esas características. Y que estén además escuchados. Tampoco compartirás lo que dice Marcelo Ebrard, que hay otros foros en América Latina para discutir estos temas, como por ejemplo la OEA. Él dice, ¿para qué discutir lo mismo que ya se discute en otros foros? Vamos a buscar una agenda distinta, y por ahí fue que comenzó. Bueno, yo creo que a mí me parece que se está ubicando más la agenda de México que la agenda de Latinoamérica, ¿no? La visión estratégica de México sobre su condición política y económica, sus relaciones con Estados Unidos. Digamos que yo soy escéptico con esa agenda, ¿no? Porque me parece a mí que, vuelvo y te lo repito, es un momento importante en el continente, un nivel de contradicciones que tiene que tener una organización que canalice esas contradicciones, que minimice las injerencias de Estados Unidos en la región, que potencie la participación y la soberanía, la independencia de este continente y de los pueblos. Y yo creo que una instancia de esas características, parte de su preocupación, debió estar presente en esa agenda. Sí, ¿De qué independencia podemos hablar y soberanía podemos hablar nosotros en la OEA? A mí me parece que el canciller debe conocer esa circunstancia. Sí, sin duda que deben tener clarísimo el panorama. De hecho, esto apenas comienza, pero el tema de México con el gobierno de facto de Bolivia es un tema sobre el que hay una gran expectativa de cómo será abordado. Yo tenía entendido que Argentina iba a proponer, en el marco de esa reunión, evaluar esa situación, ¿no? Pero en todo caso, yo creo que vamos a ver el desarrollo de la comunidad. Tal vez lo que no, esto es un asunto evidentemente de especulación, queda claro y así lo dejo planteado, pero es parte del análisis político. La contradicción hasta este momento, en los primeros días del gobierno argentino de Fernández, la contradicción de la Cancillería sobre Venezuela. Sí, que yo creo que en ese aspecto habría que esperar más tiempo para observar. Porque, por ejemplo, la opinión de México y Argentina con relación a lo que sucedió en la Asamblea Nacional, a mí me parece que es una opinión muy apresurada. A eso me refiero, precisamente. Sí, una opinión muy apresurada con relación a un tema interno tan delicado que si ellos le están haciendo seguimiento deben darse cuenta cuál ha sido el papel de ese presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Guaidó, qué papel ha jugado esa junta directiva en Venezuela, o sea, y qué responsabilidades tiene esa junta directiva con los sucesos internos, con la participación y ejecución de las políticas emanadas de Estados Unidos a través de esa junta, de la Asamblea Nacional. Se ejecutó, por ejemplo, el robo a los venezolanos de Citgo, la paralización y la quiebra de monómeros, la paralización, el llamado inclusive a integrantes de partidos que conforman esa junta, esa directiva saliente de la Asamblea Nacional a confiscar los bienes de Venezuela, a paralizar y a robarse los recursos económicos que tenemos nosotros en instancias internacionales,
y un conjunto de acciones que se pueden catalogar como traición a la patria. El enriquecimiento ilícito de ese grupo de políticos. Claro, y uno observa cómo voceros importantes del Departamento de Estado de Estados Unidos indican que dimos 100 millones de dólares para el funcionamiento de la Asamblea Nacional. ¿Dónde están? Claro. ¿Qué se hizo con eso? ¿Qué se hizo con los millones de dólares para la ayuda humanitaria en el país? O sea, digamos que emitir opiniones sin valorar todo el proceso que se ha vivido en Venezuela y las circunstancias en las cuales se están dando, porque yo te puedo decir, Tatiana, yo estuve presente en esa asamblea, ahí hubo quórum. Y ayer el espectáculo, después que termina la sesión y se cierra la Asamblea Nacional, eso fue un show mediático montado. Había más periodistas internacionales que diputados. Por eso es que él encuentra la asamblea cerrada, porque terminó la sesión, discutimos 3 puntos, aprobamos la agenda donde se aprobó la nueva junta directiva y nos retiramos. Cuando nos retiramos encontramos ese problema en el patio de la Asamblea Nacional y hay algo que uno se pregunta, bueno, si el diputado Guaidó tenía 100 votos, 100 diputados, ¿por qué no se presentó a la sesión donde él tenía que dirigirla? Donde estaba su vicepresidente y su segundo vicepresidente. ¿Por qué? ¿Cuál era el guión que se estaba buscando allí para seguir perturbando? Y no tener que saltar muros, entrar por la puerta. Correcto, como todos, claro. O sea, exacto. Entonces tú observas cómo ahí estaba Henry Ramos Alú, estaba el vicepresidente, el primer vicepresidente, el segundo vicepresidente, claro. Estaban los jefes de la fuerza política. El asunto, Ángel, con respecto a ello, y si lo revisamos además en este contexto latinoamericano, es con qué verdad se quedan esos gobiernos. Correcto, entonces por Ese eso yo digo que la versión... ¿Qué realidad y con qué versión se quedan que están observando y con qué verdad se quedan esos gobiernos? Porque no es la verdad verdadera. Correcto, entonces a mí me parece bien apresurada la opinión, hay que ver el desarrollo de los eventos, ver quién está en el marco de la Constitución, porque si yo soy el responsable de dirigir una sesión donde se va a montar una nueva junta directiva, me están esperando de las 10 de la mañana, desde las 11 de la mañana, es la 1:30 de la tarde y no me aparezco, ¿qué se quería? Que eso quedara ahí sin gobierno, sin dirección, disolver la Asamblea Nacional o entorpecer su desarrollo es uno de los objetivos de Guaidó para quebrantar la institucionalidad del país, acabar con sus poderes. Entonces, esa es una situación bien delicada y uno observa la opinión tanto de México como de Argentina muy cuidadosamente. Entonces, a mí me parece que, digamos, la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños debería haber tenido una agenda relativamente vinculada a lo que está sucediendo en el continente. Pero bueno, tomando tu palabra, vamos a ver el desarrollo, vamos a ver si esos 14... Veremos si los 14 puntos son parte del comienzo. Sí, entonces observemos, esperemos que tampoco es una mala idea, digamos, converger en un conjunto de proyectos que mejoren la calidad de vida de todos los que somos de parte todos de los este 600 continente. y pico de millones de habitantes, donde está todo el continente latinoamericano y caribeño. Muchas gracias, Ángel. Con eso te despido. Un A la placer. orden. Muchísimas gracias. Sí. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Colombia, amenazas de muerte, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores. La alerta se registra en Bojayá. Este es un municipio del Chocó, departamento con heridas abiertas y de qué manera profundas por el conflicto armado interno, con un hecho que durante estos días parece que reedita esos dolores del conflicto armado interno. Pausa y con esto volvemos con información y análisis. Estamos en Es Noticia.
En Noticia Colombia, habitantes, organizaciones sociales, instituciones internacionales alertan sobre el inminente riesgo de una nueva masacre en el municipio de Bojayá, departamento del Chocó. La zona estratégica para el negocio del narcotráfico es asediada por grupos armados ilegales. Detalles a continuación. Esta semana, el ejército colombiano reforzó la presencia de uniformados en 3 municipios del departamento del Chocó e informó el inicio de pruebas de confianza y confiabilidad institucional entre las tropas desplegadas en esa región al occidente del país. Las medidas llegan por las denuncias de habitantes y organizaciones civiles del municipio de Bojayá sobre la incursión de al menos 300 paramilitares el pasado 31 de diciembre con el objetivo de tomar control del territorio. La angustia de la población se incrementa por las amenazas de muerte sobre el líder local Leiner Palacios. Se le conoce como defensor de derechos humanos y una de las víctimas del conflicto armado que acompañó el proceso de diálogo entre el gobierno y las FARC. Palacios se reunió este miércoles con el presidente Iván Duque para exponerle la grave situación del municipio y del Pacífico colombiano. En una carta dirigida al mandatario, detalla que además de las denuncias civiles, la Defensoría del Pueblo ha emitido 2 alertas tempranas y 5 informes de consumación de riesgos en la región durante la administración de Duque. Asimismo, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas ha documentado que la presencia de grupos armados ilegales en el Chocó se traduce en reclutamientos forzados de menores, homicidios, desplazamientos, ataques y amenazas contra las autoridades y los líderes étnicos. Tras el proceso de paz, Bojayá se ha convertido en un corredor estratégico del tráfico de drogas y armas para grupos armados ilegales y organizaciones criminales que mantienen una disputa por el control territorial. La población teme que se repita la masacre del 2 de mayo de 2002, cuando más de 100 civiles murieron en el interior de la iglesia, donde se refugiaban del fuego cruzado, alcanzados por un cilindro bomba lanzado por guerrilleros de las FARC que se enfrentaban con paramilitares. En 2015, en el marco de los acuerdos de paz, varios comandantes de las FARC pidieron perdón a la comunidad, mientras la Comisión de la Verdad, surgida de la negociación, se encargó de la reparación de las víctimas. El pasado 17 de noviembre, mismo día en que familiares de las víctimas de aquel doloroso suceso recibieron sus restos, desapareció el líder social Pedro Palacios y 3 días después fue hallado su cuerpo sin vida en el río Bojayá. La población, con heridas profundas de un conflicto al que asisten como víctimas, hoy vuelve a estar en el centro de la violencia. Pide a gritos el accionar del Estado. Un asunto que analizamos de inmediato con Jairo Ramírez, analista político, experto en temas de conflicto armado, profesor de Derechos Humanos, nos acompaña desde Bogotá. Jairo, ¿cómo estás? Qué placer, muy buenas noches. Tatiana, muy buenas noches. Un saludo para ustedes allá. ¿Qué diferencia esta situación actual de tal nivel de alerta con la denuncia de presencia de más de 300 personas, presuntamente de un grupo paramilitar? Dice en las primeras informaciones que se trataría del Clan del Golfo, a lo que ya conocimos en los primeros años del 2000 y los 2 gobiernos del presidente Uribe. Bueno, pues digamos que la diferencia no es mucha. Es un proceso que ha ido en etapas, evidenciando que la violencia no ha salido de esta región y que por el contrario esa violencia adquiere nuevas características. En esta ocasión, pues además del despojo, además de las amenazas, del asesinato, pues se agrega ahora el confinamiento. Y nuevas expresiones del fenómeno paramilitar que, como ya se señalaba antes de esta entrevista, es un corredor estratégico de grupos armados, fundamentalmente paramilitares, para la exportación de drogas ilícitas hacia el exterior. Entonces es una población que desgraciadamente ha estado sometida permanentemente a la violencia.
Y esta situación además, cuando se le exige al gobierno que tome medidas, lo que se ha hecho también de manera histórica es que mandan ese ejército. Esta es la respuesta que da el gobierno. ¿Qué implica entonces una medida de estas? Enviar a una zona de tal nivel de conflicto ejército y no otro tipo de intervención del Estado. Es que precisamente ahí está el problema. La gente que está sometida a este confinamiento lo que está pidiendo no es presencia del ejército, porque el ejército está allá. En realidad lo que la gente está pidiendo más bien es que ese ejército que allá está aliado, está en contubernio con todos estos grupos paramilitares, salga de allá y que más bien el Estado haga presencia, pero a través de otras formas, de otra cara, que es el tema social, que es el tema de la salud, que es el tema de la educación, que es el tema de recuperar el territorio para las comunidades, que es la posibilidad de que la gente pueda recuperar un nivel de vida digno y que sus territorios vuelvan a su control, a su dominio. Entonces, allí de lo que se trata es precisamente eso, de que o bien la fuerza pública salga, la que está aliada con el paramilitarismo salga de allá, o que haya una depuración de la fuerza pública que defienda realmente los intereses y la integridad de la población. Jairo, la situación es muy grave. Todo lo que se denuncia ha ido en aumento estos días. No solamente el patrullaje de los grupos paramilitares, sino el reclutamiento de menores, la amenaza a los líderes visibles que acompañan el proceso de paz, y que ahora intentaban acompañar el proceso de implementación de los acuerdos de paz. Las amenazas para decirles que si no salen en tal número de horas serían asesinados, y en Colombia bien sabemos que eso se constituye en una realidad. ¿Qué es lo que pasa en general en este momento en el departamento del Chocó? Es un asunto, como lo hemos visto históricamente, por la pugna por la tierra, por rutas del narcotráfico, por laboratorios con presencia de procesamiento de la hoja de coca. ¿Qué es lo que pasa en esta zona de Colombia? Es todo un poco. Realmente esto se ha convertido en una suerte de república independiente. El departamento del Chocó, pegado allí a la zona de Urabá, al sur del departamento de Córdoba. Es todo un gran territorio controlado por el fenómeno paramilitar. Digamos que allá no gobierna el presidente Duque, allá gobierna el fenómeno paramilitar. Y allí hay extracción de minera ilegal a través de todos estos grupos para financiar su actividad criminal. Allí opera también todo el negocio de la palma aceitera desde hace varios años, incluso allí ha habido conflictos en toda esta parte de Juamiandó y Curbaradó, porque los territorios de la población afro les fueron despojados para sembrar palma aceitera. Allí hay problemas de siembra de coca. En los acuerdos de La Habana se había planteado la sustitución de cultivos sobre la base de acuerdos con las comunidades para que ellas mismas pudieran adelantar este proceso. El presidente Duque se negó a eso y obviamente pues tenemos un aumento de no solamente del cultivo de coca, sino un aumento de los envíos por ese corredor que sale tanto por el Pacífico como por el Golfo de Urabá hacia Centroamérica, México y los Estados Unidos. De tal manera que allí hay una confluencia de problemas que se anudan y que hacen de que eso, acompañado de la violencia, se convierta en una situación verdaderamente invivible para la población, para las comunidades. Jairo, y el gobierno no hace nada, el gobierno y el ejército miran para otro lado. Sí, para despedirte, Jairo, ¿todo esto es un efecto de la no implementación de los acuerdos de paz? ¿Sería otro el panorama en caso de que realmente se hubiesen implementado? Por supuesto que sí. La sustitución de cultivos, si se hubiera dado, nos habría resuelto muchos problemas en el Catatumbo, en el Chocó, pero también en el Putumayo, en el Cauca, en Tumaco.
porque estaba dirigida precisamente a buscarle una salida negociada, digámoslo de esa manera, al problema del cultivo de drogas, el cultivo de coca en esas regiones, y podría vislumbrar, digamos, un nuevo panorama para la gente a través de una economía agraria que seguramente iba a dinamizar la región. Pero eso no ha sido posible y por el contrario, lo que hay es una contrarreforma agraria y lo que hay es el asesinato de los líderes que iban a adelantar ese proceso de sustitución de cultivos. Muchísimas gracias, Jairo, por ese análisis. Un placer, muy buenas noches. Tatiana, un abrazo grande. Buenas noches. Un abrazo de vuelta, Jairo, gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @NoticiaTLSur, @TatianaTLSur durante esta jornada. Otro hecho fue noticia. Con eso nos dejamos. Hasta mañana.